Universidad del Golfo de México. La igualdad de género en la educación. Asignatura didáctica. Segundo C, pedagogía. Catedrática: Elena Inés Bautista Cruz. Alumnas: Diana Castillo Gutiérrez, Andrea Lisset Cuevas López, Elizabeth Hernández Guimeta, Vanessa Lisset Moreno Javier, Luz Casandra Ruiz Marroquín. La idea de la igualdad de género en este marco es un principio que sostiene que las mujeres y los hombres deben tener acceso a las mismas oportunidades y contar con los mismos derechos y beneficios. A su vez, todos los seres humanos tienen que ser tratados con idéntico respeto. En los últimos años, varios países han logrado avanzar hacia la igualdad de género en múltiples aspectos gracias a la lucha del movimiento feminista. De todos modos, es habitual que las mujeres perciban salarios inferiores a los de los hombres pese a realizar el mismo trabajo. Por lo general, la desigualdad de género en perjuicio de la mujer es una consecuencia de sociedades machistas u organizadas como patriarcados, donde el poder se distribuye en favor de los hombres. Esto lleva a que la mujer se encuentre subordinada o relegada frente al varón. La igualdad de género no debe detenerse en esta distinción binaria, sino que debe de abrir paso a todas las personas, independientemente de su sexo y sexualidad. Todos deberíamos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, así como también acceder a las mismas oportunidades. En resumen, mientras que la igualdad de género es el objetivo, la equidad de género es la forma o los medios para alcanzarlo, así como también el que no existan limitaciones ante ellas respecto a ellos. La importancia de educar en igualdad de género va desde edades tempranas, pues radica en el potencial de niños y niñas a las edades de 0 a 12 años, libres de prejuicios, por lo que implementar en su enseñanza igualitaria repercute en su desarrollo desde una perspectiva de género. Por el hecho de ser mujer o hombre no debe establecerse la imposición de determinados roles sociales, sino en condiciones igualitarias, ya que asimismo entendemos que es urgente eliminar las barreras biológicas, culturales y estructurales para la garantía de igualdad entre géneros y superar la discriminación. Los estados deben actuar en el sentido de garantizar escuelas físicamente accesibles, trayectos y entornos seguros a los centros educativos, establecer currículos y materiales educativos no estereotipados y que aborden la igualdad de género y sobre todo la eliminación de la violencia, ya que es un elemento fundamental para garantizar el derecho humano a la educación. La eliminación de la violencia de género en los centros educativos y sus entornos es un elemento fundamental para garantizar el derecho humano a la educación y promover un ambiente de aprendizaje seguro y equitativo para todas las personas. Es necesario establecer un entorno educativo donde las maestras y maestros no traten de manera diferente a su alumnado en función del sexo. Todas estas estrategias deben estar basadas en unas premisas que pasan por estar encaminadas a la no discriminación entre juegos de niños y niñas, la no diferenciación de funciones o colores, la inseguridad en sí mismo de género femenino, los roles que adoptan en los trabajos grupales o en los diferentes juegos. Todo debe basarse en un sistema evaluable con el tiempo y la implantación de los distintos planes, a través de entrevistas, de una observación activa y un seguimiento de las actividades que se realizan. La violencia relacionada con la escuela es un problema omnipresente. En algunos países puede ser física, psicológica o sexual. Puede tener lugar en la escuela, en el trayecto o en el ciberespacio. Y puede incluir intimidación, castigo corporal, maltrato verbal y emocional, intimidación, acoso y agresión sexual. Para facilitar una enseñanza con perspectiva de género, los programas de estudio y los libros de texto deben de estar externos de sesgos y promover la igualdad en las relaciones de género. La forma en que los educandos se perciben a sí mismos y proyectan su papel en la sociedad está moldeada en cierta medida por lo que experimentan en la escuela. Los programas de educación integral en sexualidad impartidos en la escuela proporcionan a los alumnos conocimientos, aptitudes y actitudes que los empoderan. En muchos contextos, los programas se centran casi exclusivamente en enfermedades de transmisión sexual como el VIH, como factor que incita a retrasar la actividad sexual. Sin embargo,
Las direcciones y las normas internacionales, junto con los incidios emergentes acerca de los factores que influyen en la eficacia de programas, hacen cada vez más hincapié en un enfoque integral centrado en el género y los derechos humanos. Los gobiernos y la sociedad civil pueden actuar para reducir los sesgos de los libros de texto. Derechos Humanos ha dejado claro que los estados tienen como obligación examinar y revisar periódicamente los planes de estudio, libros de texto, programas y métodos de enseñanza para garantizar la eliminación de estereotipos y géneros nocivos. La influencia de planes oficiales de estudio y los libros de texto, la práctica docente en el aula, está moldeada en parte por supuestos y estereotipos en cuanto al género, lo que a su vez influye en las creencias y el aprendizaje de los educandos. La formación docente puede ayudar a los maestros a reflexionar y superar prejuicios. Pero si hablamos de igualdad, ¿en dónde quedan los demás géneros? Personas con diferente orientación o preferencias, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. ¿Cuál es su rol dentro de la sociedad? En el mundo hay decenas de países en los que la diversidad sexual es considerada un delito. La situación es grave y la lucha internacional por la inclusión y la defensa de sus derechos no se detiene. Sin embargo, pese a los avances registrados en el resto de los países, aquellos en los que no se criminaliza a esta población, aún se siguen enfrentando a contextos de discriminación, rechazo social y acoso. La identidad de género es innata. Las personas no apegadas a los estereotipos de género son personas cuyas expresiones de género, incluidos sus comportamientos o apariencia, difieren en las expectativas sociales sobre los roles de sexo asignado en ellas o ellos al nacer. La homofobia hace referencia a la aversión obsesiva y estereotipada contra mujeres u hombres homosexuales, aunque generalmente también incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el caso de las personas bisexuales o transexuales y las que mantienen actitudes o hábitos comúnmente asociados a otro sexo. Se calcula que en el año 2000 cada 2 días una persona homosexual era asesinada en el mundo, debido a actos violentos vinculados a la homofobia. Más de 70 países persiguen a los homosexuales y 8 los condenan a muerte. La violencia homofóbica va desde la intimidación psicológica agresiva y sostenida hasta la agresión física, la tortura, la violación, el secuestro y el asesinato. Algunos retos a los que se enfrenta el sistema educativo son la homofobia, el grado de desconocimiento, la invisibilidad de la sexualidad en general. Nuestro sistema educativo debería ser un ejemplo de respeto por la diversidad, enseñar a vivir de acuerdo con las normas democráticas para que los adolescentes puedan desarrollar libremente su libertad. ¿Cómo trabajar la igualdad de género desde casa? La igualdad permite a todas las personas de una sociedad tener los mismos derechos y disfrutar de los mismos beneficios. La familia es el primer lugar donde se reciben las primeras nociones de este principio fundamental de convivencia. Consejos para fomentar la igualdad de género desde el hogar. Eliminar los prejuicios y las ideas preconcebidas. Desmontar mediante la vocación crítica los prejuicios y los hábitos sexistas. Todos pueden hacer todo. Enseñar a los niños a compartir las tareas, no solo entre ellos, sino con los padres, dentro de sus posibilidades, y evitar que sea una sola persona la que cargue con todo el peso de la casa. Afrontar las diferencias de género. Se tiene que enseñar a los niños a afrontar las diferencias y asumirlas. Además, se tiene que dar respuesta a las dudas de los niños sobre cuestiones incómodas como el sexo y las relaciones entre personas para romper el sistema de imposición de roles. Evitar el acceso a los estímulos sexistas. A diario los niños están sometidos a un bombardeo continuo de estímulos, no todos ellos deseables. Para evitar que en ellos nazca una percepción sexista, es importante impedir una sobreexposición a estos contenidos y desarrollar un sentimiento crítico para que puedan enfrentarse a los mismos. Utilizar el juego como base de la enseñanza en equidad. Cabe fomentar los juegos inclusivos en los que el rol masculino o femenino no intervenga, así como la promoción de equipos mixtos. Ofrecer patrones de conducta ejemplares. Los niños comienzan a desarrollar su personalidad a través de la repetición y tomando como ejemplo a las personas de su alrededor. Por último, se debe hacer un seguimiento durante el desarrollo cognitivo. Es preciso hacer un seguimiento del niño y evitar que las concepciones erróneas se afiancen dentro de su entendimiento. Estar atento ante cualquier desviación y rebatir esa idea a través del razonamiento, y nunca del castigo. Es una parte fundamental del aprendizaje. Gracias por tu atención.